Bueno, y el oficialismo ya está también expectante ante esta cuenta pública que va a realizar el presidente Gabriel Boric este sábado y donde se espera que aborde algunos de los temas que veíamos en la nota previa, reforma previsional, el CAE, logros del gobierno, etcétera. Y estamos con el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, para conversar sobre esto y las expectativas que hay, me imagino, ¿no? Como presidente de partido de gobierno. ¿Cómo está? Muy bien, buen día. ¿Por dónde irían este primer balance que hará el presidente el sábado? Sí, o sea, esta es la tercera cuenta pública que hace el presidente y en las otras dos hemos visto la altura de Estado que ha tenido el presidente, cómo ha logrado mostrar de muy buena forma los logros que hemos tenido, pero también marcar un horizonte claro. Y en ese sentido, en esta tercera cuenta pública, obviamente yo creo que tiene que estar contenido la capacidad que ha tenido el gobierno de estabilizar ciertas dimensiones que eran relevantes. En primer lugar, en la economía. El gobierno se recibió con casi una inflación de 2 dígitos, ahora el último dato es de 3,5, lo cual es muy relevante para la vida cotidiana de las personas, en el fondo el costo de la vida. La economía también, que justamente las proyecciones al principio eran menores al 2% y ya se está logrando 2,7%. Ayer salió una evaluación del Banco Mundial que habla sobre 3%, y eso muestra que todavía tenemos un desafío por delante, pero dimensiones son súper relevantes para las personas. Hemos avanzado en seguridad también. Las tasas de homicidios iban al alza sin control, ahora se han logrado controlar de cierta manera. Los pasos por frontera irregular bajaron un 25%, los hechos en la macrozona sur bajaron un 45%. Entonces, hay primero un escenario de estabilización. Dos, que en estos años ya hemos logrado avance en el compromiso de campaña. Había un estudio de Rumbo Colectivo, un centro de pensamiento, que plantea que es 51,7% de cumplimiento ya en avances que hemos tenido. Está la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es muy relevante para nosotros. En el fondo es cómo conciliar el trabajo con la vida personal, el royalty minero, el alza histórica, el salario mínimo 50 a 500 mil pesos, también lo que está significando hoy día todos los recursos que finalmente se están gastando en copago cero, que es poder dar una prestación y garantía en salud. Pero por otro lado, vemos que todavía quedan desafíos pendientes en este año 10 que queda en el fondo de gobierno. Y ahí sí es muy relevante, la cuenta pública se hace en el Congreso Pleno, donde están todos los parlamentarias y parlamentarios. Ahora, y es de esperar que ahí idealmente podamos ver avances o disposiciones a que podamos avanzar en pensiones, que es un tema que se viene postergando por más de 10 años. Y hoy día hemos visto lamentablemente una lógica bien obstruccionista. Uno valora las palabras que aparecían ahora, como por ejemplo Diego Chalper diciendo hay un espacio de apertura. Eso es lo que necesitamos en el fondo, poner a las personas por delante y que eso se materialice en hechos concretos, donde el gobierno ha cambiado mucho su posición, ha cedido en posiciones, pero necesitamos que la oposición también ceda un poco, cambie en posición para poder llegar a puntos de acuerdo y avanzar en una reforma que es urgente para las personas. El gobierno del presidente Gabriel Boric logró la estabilización, como dice esa minuta que llegó a los partidos de oficialismo. O sea, esto yo creo que quedó muy claro también el 11 de marzo, cuando se cumplieron los 2 años de gobierno, que las cifras respaldan que hemos logrado estabilizar en la dimensión económica, también social. O sea, cuando el presidente asumió, había mucha conmoción social, había manifestaciones semanalmente. ¿Y la seguridad, Diego? Y la seguridad, cuando uno ve las cifras justamente, se ha logrado controlar las tasas de homicidio. Te contaba también todo el problema que existe en la macrozona sur. Los eventos han bajado en un 45%, que es algo muy significativo. Ahí, obviamente, lo que sí hemos visto es que... Las características del delito, porque las cifras pueden demostrar algo, pero también hay una sensación, ¿o no cree usted que...? Es muy relevante la percepción ciudadana y en ese sentido también el problema de delincuencia y de crimen organizado, por sobre todo, es un desafío gigante que todavía tenemos que redoblar esfuerzos. Y en eso hemos estado. O sea, este es el gobierno que más proyectos de ley ha promulgado justamente en la materia, pero eso no quiere decir que todavía hemos logrado lo enorme desafío que tenemos que en seguridad y por eso se ha transformado en la primera prioridad. También por eso ha sido tan importante el reforzar que necesitamos un pacto fiscal, necesitamos tener más recursos para invertir en seguridad. Hoy día Carabineros necesita más recursos, más infraestructura, mejorar los salarios que tienen Carabineros, que es algo que es relevante, y hoy día lamentablemente no tenemos más recursos para eso. Ya el gobierno ha hecho un aumento histórico, 5,4 en el presupuesto del año anterior, que es mucho mayor a lo que han hecho otros gobiernos, pero eso no quiere decir que todavía sea suficiente. Y por eso es una primera prioridad y no me cabe duda que en la cuenta pública se van a hablar de los logros, pero también de los desafíos que tenemos, donde hay uno que justamente hoy día está en discusión en el Parlamento, que es el Ministerio de Seguridad, que es en el fondo son los fierros que te permiten tener una mejor
cobertura y abordar de mejor manera el problema de seguridad que existe a nivel nacional. Sí, es que a eso quería llegar de algunas deudas pendientes que haya hecho en campaña el presidente Gabriel Boric, y que entre otros está el tema del CAE, por ejemplo, porque ¿cuánto tiempo en una tercera cuenta pública queda para temas como reforma previsional o como tener este colchón quizás para tener y realizar otras políticas en el ámbito social cuando el tema de los tributos va a seguir discutiéndose? Entonces, ¿cuál de los compromisos que hizo más importantes podrían quedar fuera o no alcanzar en la administración del presidente Boric? O sea, todavía estamos a tiempo para dar cumplimiento, sí, totalmente. O sea, ya más de 1 año 10 de gobierno y eso es harto tiempo en el fondo en el cual uno puede materializar ciertas transformaciones. Pensiones ya está en un segundo trámite y ahí justamente lo que ha planteado el presidente, y esperamos verlo esta semana, es que al menos en el Senado se logre aprobar en general esta semana, pero que tengamos hechos concretos que permitan ir avanzando, no guiarnos por la lógica electoralista, sino guiarnos por la lógica ciudadana. En el fondo acá tenemos que responder a una urgencia y espero que el sistema político esté a la altura de lo que está demandando hoy día las personas, que son soluciones concretas. Respecto al pacto fiscal, son más de 15 proyectos que se están abordando actualmente, donde hay un fast track que se está planteando en ciertas situaciones, como es todo lo de los permisos inteligentes que permiten generar mayor crecimiento y otras políticas de cumplimiento tributario que permiten tener más recaudación. Entonces vamos avanzando, pero yo creo que hay un foco primordial en lo que es pensiones, y ahí el desafío está en el Congreso y esperamos poder avanzar. Y también en el pacto fiscal, en el mismo estudio que te mencionaba de Rumbo Colectivo, ellos observan y hacen una distinción entre los avances que han tenido de manera administrativa y otros que han sido legislativa. Y se observa que la buena gestión del gobierno y en dimensión administrativa ha permitido el mayor avance en el cumplimiento de metas. Pero justamente los mayores obstáculos que han tenido de avanzar es la materia legislativa, que es lo que esperamos que pueda cambiar la lógica que está existiendo actualmente, una lógica más obstruccionista o de trinchera, a pasar a un espacio más de encuentro para avanzar en las urgencias que tiene el país. En el fondo, entender que esto es no para que gane el oficialismo, no para que gane el presidente, sino para que ganen los chilenos, y donde la oposición tiene un rol fundamental que asumir. Nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso para poder avanzar, por ejemplo, en pensiones, así que por eso es valorable cuando personas de la oposición dicen: vemos puntos donde podríamos llegar a acuerdo para poder avanzar en que las pensiones suban hoy día. ¿Cuál sería el escenario ideal de acuerdo a las condiciones actuales para ver si el CAE puede ser universal, o eso ya está descartado? Por ejemplo, usted como presidente de partido. Sí, el ministro Marcel el año pasado, cuando tramitaba la ley de presupuesto, se comprometió a, antes de la próxima ley de presupuesto, que se presenta en septiembre, el presentar un proyecto de nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Actualmente el CAE ha significado más de 81 billones de pesos en presión fiscal, y de los cuales 8,1, perdón, y 1,3 son recargas netamente de la banca, que finalmente es el sobreprecio que están pagando el Estado por la deuda educativa que se está generando. Ahí es urgente atender eso con sostenibilidad fiscal, pero también por la mochila de deuda que está significando para el más de 1.600.000 familias que finalmente se ven afectadas por deuda educativa en educación superior. Pero por otro lado, ahí la dimensión de condonación, y el mismo ministro Marcel ha sido súper claro, se va a abordar con criterios de justicia, de sostenibilidad fiscal y autocontenido, porque hoy día se está gastando mucho más de lo que costaría realmente la educación de esas personas. Entonces, pero como ahí no en hay distintas detalles tampoco, Diego, también se pregunta cómo se sostiene en el CAE sin que, por ejemplo, comiencen ahora a desmotivar el pago, ¿no? Y hacer que muchos comiencen a no pagar y al final se convierta en un círculo vicioso. Sí, o sea, lo que ha planteado el ministro Marcel y el ministro Cataldo es que se va a considerar justamente por criterios de justicia para cualquier noción de condonación el cumplimiento de los pagos. Así que ahí siempre el llamado ha sido a pagar justamente las cuotas que existen actualmente. Pero por otro lado, lo que sí necesitamos es resolver ese problema hoy día, donde el Estado tiene una responsabilidad. Pero en el fondo hay una política que se implementa. universal? Es que hay una política, yo creo que acá es muy útil el informe que se emanó desde el Congreso, donde se hizo una comisión investigadora, donde justamente se analizaba cómo ha sido la implementación del CAE, en el fondo una política que ya lleva varios años, o sea, desde el 2006 que se está implementando, y donde se observaba que habían varias cláusulas abusivas que se generaron con los bancos, donde finalmente Ingresa, que es quien debía fiscalizar esto, no aseguró realmente una fiscalización, o que, por ejemplo, la misma tasa fuera menor a la que se estaba exigiendo. Entonces las personas se sobreendeudaron. Entonces uno puede entender que acá hay un perjuicio que debería ser universal, y en ese sentido el Estado tiene una responsabilidad frente a ello. El monto de cuánto sería una condonación o cómo se puede generar, porque acá se ha planteado condonación y ordenamiento de la deuda,
es algo que necesitamos conocer en detalle y ahí en ese sentido hay que llamar a la responsabilidad en el fondo, a esperar el proyecto de ley, poder analizarlo, pero por sobre todo que se guíe por estos principios que ha fijado el ministro Marcel, que es justicia, sostenibilidad también fiscal, que son elementos relevantes, yo creo, para la discusión. el pago tampoco. El gobierno, decía la ministra Toá más temprano en una entrevista a Radio Duna, no va a hacer ninguna burrada, que sería gastarse, dice ella, la plata de la gente pobre para pagar la deuda de personas que fueron a la educación superior. O sea, yo creo que acá hay que entender dos dimensiones. O sea, acá hay un compromiso de campaña que hay que dar cumplimiento. Y la forma de eso, obviamente se ha dicho, tiene que ser con responsabilidad. Hoy día las expectativas del Partido Comunista no es responsable? O sea, no, al revés. Que sea una condonación, yo lo que planteo, porque Carolina Toá, la ministra del Interior, también dice que eso el gobierno no lo va a hacer. Es que uno tiene que distinguir ahí, hoy día, quienes se ven afectados justamente por el CAE, cuando uno ve la población objetivo, finalmente, son los quintiles más pobres, en gran proporción mujeres, y que finalmente entraron a la educación superior con una promesa que le hizo el Estado. El Estado, cuando creó el CAE, dijo, usted puede ir a la educación superior y se le va a cumplir su expectativa de finalmente tener ingresos a partir de la educación superior. Y lamentablemente, cuando uno observa todos los análisis que existen de cuál fue el resultado de eso, en muchos de esos casos los ingresos han sido menores incluso a la deuda que se generó. Entonces finalmente se generó una frustración y una expectativa que desde el Estado se tenía que cumplir, diciendo usted va a tener calidad educativa y eso le va a significar un mayor ingreso futuro, lo cual fue falso. Si recordamos, hubo corrupción en la acreditación en su momento. También justamente criterios de empleabilidad no fueron considerados dentro de las concepciones de acreditación, que es algo que se ha ido corrigiendo ahora, hace pocos años, en el sistema de acreditación. Entonces, en ese sentido, sí hay una responsabilidad para eso. Y eso tiene una alta correlación con la pobreza. Cuando uno observa, o sea, respondiendo un poco a lo que plantea la ministra Toá, justamente cuando uno observa los caminos que han seguido los países para poder salir de la pobreza, una gran parte está concentrada justamente en subir el piso mínimo en el fondo de garantía, de generar un estado de bienestar que permita aumentar los ingresos básicos de las personas, pero por otro lado es la inversión en capital humano y que eso finalmente permita en el mediano plazo superar realmente la pobreza estructural. Y eso, el factor relevante que ha sido, al menos para Chile, pero también en otros países, ha sido el poder acceder a una educación superior de calidad y que esté bien alineada con el mercado laboral, que ese ha sido un problema que hemos tenido en Chile y que ahora se está corrigiendo de cierta manera, pero en ese sentido yo creo que es importante el entender que justamente tenemos que abordar la multidimensionalidad que tiene la pobreza. A mí la pobreza es uno de los temas que creo que debería ser como prioritarios, nunca olvidar como país, pero justamente el poder abordar estas políticas que tienen problemas de implementación y que han fallado en lo que deberían ofrecerle hacia futuro a los estudiantes, es algo que tenemos que corregir y que el gobierno se ha hecho cargo de estos problemas. Muchas gracias, Diego, Muchas gracias por venir a